Ahora vamos a continuar entonces con corazón. En este caso, en cuanto a las generalidades del corazón, vamos a ver algunos ítems antes de adentrarnos un poco en lo que es la descripción de este órgano. Aquí, entonces, lo que vamos a ver, en primer lugar, cuál es la ubicación de este órgano. Y básicamente la ubicación va a ser a nivel de la caja torácica, pero aquí lo vamos a poder ubicar en una zona específica que mencionábamos anteriormente, que es el espacio que se encuentra delimitado por los dos pulmones, que es el mediastino. Dentro del mediastino, vamos a ver en la clase de topografía que hay un mediastino superior y un mediastino inferior. El corazón se ubica mayoritariamente en lo que es el mediastino inferior. Entonces, dentro de lo que es el tórax, el corazón se ubica en esa zona topográfica específica que es el mediastino. En cuanto a su función, la función va a ser la de bombear la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo y va a determinar en este caso dos tipos de circulaciones, que es el último ítem que vamos a mencionar, una circulación menor y una circulación mayor. Pero básicamente su función es la de bombear sangre desde y hacia los demás tejidos de nuestro cuerpo. Va a estar constituido en este caso anatómicamente por tres capas, yendo desde la luz del órgano, que es esta que vemos aquí, este es un esquema del corazón, desde la luz del órgano hacia la parte más externa vamos a tener tres capas. La primera, que es el endocardio, que es la que recubre la luz del órgano, la luz de las cavidades que lo conforman. Luego tenemos el miocardio, que es la capa muscular que vemos en este caso, más representada. Y finalmente en la periferia tenemos lo que es el epicardio. Esas son las tres capas que conforman, en este caso, al corazón, donde la más importante, la que le da esta función de bombear la sangre, es la que corresponde al miocardio, donde vamos a tener ahí las fibras musculares cardíacas. Y rodeando todo este corazón, vamos a tener también una serosa, que en este caso es lo que tenemos aquí en el ítem número 5. Esta serosa, que en el caso del corazón, es lo que vamos a denominar pericardio, que también va a estar compuesto por un pericardio visceral y un pericardio parietal, que va a estar recubriendo las cavidades cardíacas. Dentro de las cavidades, entonces, del corazón, vamos a tener, dentro de la constitución general, aurículas y ventrículos. Por un lado tenemos tanto dos aurículas como dos ventrículos. Aquí en este esquema, que es bien representativo, tenemos las aurículas y aquí tenemos la otra. En este caso, aurícula derecha y aurícula izquierda son las cavidades que son las que se encargan de recibir la sangre. Y reciben la sangre a través de estructuras venosas. En el caso de esta primera aurícula que vimos aquí, que es la aurícula o atrio derecho, va a recibir la sangre a través de la vena cava superior y a través de la vena cava inferior. Mientras que la aurícula o atrio izquierdo va a recibir la sangre a través de, como vemos aquí, las venas pulmonares, tanto izquierdas como derechas. Y luego tenemos otras cavidades que son los ventrículos. Aquí tenemos uno de los ventrículos, ventrículo derecho en este caso, y aquí tenemos el otro ventrículo que es el ventrículo izquierdo. Los ventrículos son las cavidades desde las cuales va a salir la sangre desde el corazón. Y en este caso, desde el ventrículo derecho, la sangre va a pasar y va a salir a través de la arteria pulmonar, que como vimos antes se divide en pulmonar izquierda y pulmonar derecha. Y desde el ventrículo izquierdo, la sangre va a salir a través de esta arteria
que la vemos aquí, que es la arteria aorta. En este caso, entonces, tenemos las aurículas o atrios, que también son denominadas cavidades de entrada, porque son a las cuales llega la sangre a través de las venas, y los ventrículos, que también se los puede llamar cavidades de salida, porque son a través de las cuales emerge o se eyecta la sangre hacia los distintos órganos de nuestro cuerpo. En este caso, las cavidades las cavidades derechas se comunican entre sí y las cavidades izquierdas se comunican entre sí. Es decir que aurícula derecha se comunica con ventrículo derecho y aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Cualquier comunicación por fuera de eso es una comunicación anómala, algo que no tiene que ser. No puede haber comunicación entre las aurículas, no puede haber comunicación entre los ventrículos y tampoco comunicación cruzada, por decir aurícula derecha con ventrículo izquierdo o aurícula izquierda con ventrículo derecho. Todas esas son situaciones de comunicaciones anómalas que tienen que corregirse. En la mayoría de los casos, esos tipos de malas comunicaciones se da por patologías congénitas. Puntualmente hay una más frecuente, que es la que suele poder presentarse a nivel de lo que vamos a ver como tabique interauricular, que es el tabique entre ambas aurículas, porque tiene una zona de debilidad que, si no se cierra bien en el periodo fetal, puede producir luego una comunicación entre cavidades que no tiene que estar. En este caso, dentro de las cavidades podemos ver que las aurículas tienen paredes más finas, más delgadas con respecto a los ventrículos, debido a que los ventrículos tienen muchas más capas de miocardio, de tejido muscular cardíaco, comparadas con las que presentan las aurículas. Y entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo presenta mayor volumen también de tejido miocárdico. Entonces, hablamos de la ubicación, hablamos de la función, la constitución anatómica, mencionamos las cavidades y los vasos que ingresan y egresan de ellos, nombramos la serosa, y ahora nos queda la proyección del corazón. En este caso, vamos a hablar de una proyección a nivel vertebral que va a ser aproximadamente entre la cuarta y la octava vértebra torácica, que se conocen estas 4 vértebras como las vértebras cardíacas, porque son justamente la proyección del corazón a nivel vertebral. Y a nivel de lo que son las costillas, se las suele encontrar al corazón proyectado desde lo que es el segundo cartílago costal hasta el sexto cartílago costal, con una incidencia mayor en este caso hacia lo que es el lado izquierdo, porque el ventrículo izquierdo excede de la línea media. Y por último tenemos, como parte de las generalidades, lo que es la circulación de la sangre, donde aquí vamos a tener una circulación menor y una circulación mayor, lo que se llama una circulación sistémica, en este caso, que es la circulación mayor, la cual va a estar a cargo y va a comenzar a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo. Vamos a buscar ahí. Aquí nosotros entonces teníamos representado el ventrículo izquierdo. De este ventrículo izquierdo, la sangre va a salir a través de la arteria aorta, se va a distribuir en todos los tejidos, esa sangre oxigenada. Una vez que se distribuye la sangre oxigenada, luego es retirada la sangre carbooxigenada a nivel de todos los órganos, la cual va a ser llevada hacia el corazón a través del sistema de las venas cavas. Vena cava inferior, vena cava superior. Y va a terminar llegando, en este caso, a la aurícula derecha, donde aquí va a finalizar el circuito que corresponde a la circulación mayor o sistémica. Y por otro lado, tenemos lo que corresponde al circuito menor, el cual, o circulación
pulmonar, que es el que mencionamos antes, que tiene que ver con la irrigación funcional de los pulmones, donde este circuito menor va a comenzar en el ventrículo derecho, va a pasar la sangre carboxigenada a la arteria pulmonar, va a ir por un lado a la arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Esa sangre carboxigenada, va a llegar a los pulmones, va a eliminar el dióxido de carbono, va a captar el oxígeno y la sangre va a volver oxigenada a través de las venas pulmonares que vemos aquí, las dos izquierdas, las dos derechas, desembocando, en este caso, en la aurícula izquierda, donde esta circulación menor o pulmonar va finalmente a terminar. Y esos son entonces los dos tipos de circulación o circuitos que presenta la circulación de la sangre: la circulación sistémica o mayor y la circulación pulmonar o menor. Entonces, hasta ahí hablamos de las generalidades de lo que tiene que ver con el corazón. Donde, ahora que lo vi de vuelta, si bien nosotros lo describimos como un órgano hueco, porque es hueco cuando lo vemos, como constantemente está lleno de sangre, porque se llena, se vacía, pero cuando se vacía se vuelve a llenar, en lo que es la percusión, que es los sonidos que se generan por golpear sobre la caja torácica, suena como un órgano macizo, más allá de su constructura y su conformación claramente hueca, debido a la gran circulación, a la circulación constante de sangre, se lo suele describir como un órgano macizo desde ese sentido. Pero desde lo estrictamente anatómico es un órgano hueco. Este corazón entonces va a tener una configuración externa, donde aquí vamos a poder describir 4 caras, una base y un vértice. Vamos a ir marcando, así no me pierdo. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Entonces, dentro de las caras vamos a tener, en primer lugar, una cara anterior que también se la llama esternocostal. Se la va a llamar esternocostal justamente porque tiene relación con el esternón y con los cartílagos costales, de ahí el otro nombre que presenta. Aquí tenemos entonces, en esta primera imagen que vemos aquí abajo, una vista anterior donde obviamente vemos la cara anterior o esternocostal. Esta cara anterior, vamos a delimitarla un poquito por aquí, o esternocostal, vamos a describir 3 de las cavidades que mencionábamos anteriormente. Para eso tenemos que marcar 2 surcos. El primero, que vemos más a la derecha, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. El primer surco es este que vemos aquí, que se denomina surco coronario, o también lo pueden encontrar como surco aurículo-ventricular derecho o atrio-ventricular derecho. El siguiente surco es el que vemos aquí identificado por ese pequeño vaso que vemos, que lo vamos a nombrar. Este surco de aquí se llama interventricular anterior. De esta forma nos quedan delimitadas por esos 2 surcos 3 regiones. Yendo de derecha a izquierda, vamos a tener la aurícula derecha, el ventrículo derecho, que es el que nos queda mayormente representado en la parte media, y el ventrículo izquierdo. Esas son las 3 cavidades que nosotros vamos a ver dentro de la configuración externa en la cara anterior o esternocostal. Para eso, como les decía, tenemos que identificar los 2 surcos, el surco coronario o atrioventricular derecho y el surco interventricular anterior. Obviamente en esta vista también podemos ver otros elementos como la vena cava superior, la vena cava inferior. Yéndonos hacia la izquierda vemos la porción ascendente de la aorta y vemos el origen de la arteria pulmonar.
También aquí, dentro de lo que son las aurículas, vamos a ver que tienen aurículas o atrios, tienen unas pequeñas cavidades como accesorias que se denominan orejuelas o aurículas. Para más o menos tener, en este caso, me freno un segundito, porque por ahí aurícula y atrio por un lado y después orejuela y aurícula por el otro, puede llevar un poco a confusión. Yo, porque no aprendo trucos nuevos, como digo, prefiero llamar a las cavidades cardíacas aurículas y a estas cavidades accesorias orejuelas, como para poder diferenciarlas un poco más. Más allá de eso, yo voy a tratar de ir nombrándoselas con las dos nomenclaturas para que no se hagan lío ustedes. En el momento del examen van a estar los dos nombres, ¿sí? Para que no genere confusión. Pero por ello a veces hablo de aurícula y me refiero al atrio, y cuando hablo de orejuela me refiero a las aurículas que les menciona también desde la nomenclatura en el libro. Antes también se llamaba auriculillas a las orejuelas. Así que ahí como para que aclarar un poco a veces la nomenclatura, porque en un momento por ello solamente hablo de aurículas y me estoy refiriendo a los atrios, ¿sí? No a las orejuelas que les mencionaba yo recién. Vamos a borrar todo eso. Aquí vemos este pequeño sector, es el que corresponde a la orejuela derecha, y este que vemos ahí corresponde a la orejuela izquierda. La orejuela derecha tapa, de alguna forma se que cubre la salida de la arteria aorta, y la orejuela izquierda cubre la salida de la arteria pulmonar. En este caso, en la vista anterior también podemos ver lo que nosotros describimos en los bordes de las radiografías de tórax cuando vemos la silueta cardíaca, donde el borde derecho del corazón lo hemos formado por la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior, y el borde izquierdo lo hemos formado por el callado aórtico, la arteria pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Ahí nos quedan los bordes que nosotros vemos desde lo que es la radiografía de tórax. Y el borde inferior del corazón también, que vemos aquí, siempre hablando desde lo que es la radiología, la imagen de tórax, vemos el borde inferior que está formado principalmente por lo que es el ventrículo derecho, que son los tres bordes entonces que nosotros vemos en la imagen de la silueta cardíaca en las radiografías. La siguiente cara que tenemos es la cara inferior o diafragmática, que la vemos en la imagen que tenemos aquí a la derecha. En este caso, la cara inferior o diafragmática es diafragmática porque está en contacto justamente con el diafragma, y a través del diafragma está en contacto con la cara superior del hígado. Vamos a poder identificar nuevamente un surco coronario, que en este caso es el surco coronario. En la cara inferior también se lo puede llamar atrio ventricular izquierdo porque se encuentra entre las dos cavidades izquierdas. Y vemos aquí un surco interventricular que se denomina posterior, aunque lo estemos viendo por la cara inferior. De esta forma, en la cara inferior o diafragmática vamos a ver por detrás del surco coronario una parte que es correspondiente a las aurículas, donde de derecha a izquierda vamos a tener la aurícula derecha, aquí, y la aurícula izquierda, aquí. Y en la parte más anterior con respecto a ese surco coronario vamos a tener la parte más izquierda y mayoritaria, que corresponde al ventrículo izquierdo, y la parte más pequeña y que está más orientada hacia la derecha, que corresponde al ventrículo derecho. Aquí lo que vemos también en esta cara inferior, ahí podemos ver a la vena cava inferior. Aquí vemos a las venas pulmonares, aunque son parte de la base, las podemos identificar más que nada
nos vamos a quedar con las venas pulmonares derechas, donde aquí vemos esa pequeña depresión que corresponde al surco interauricular, que es el que va a estar delimitando aurícula derecha de aurícula izquierda. Luego tenemos dos caras que son las caras pulmonares derecha e izquierda, que las vamos a ver a continuación. En este caso, en las imágenes que tenemos aquí para aprovechar en la vista anterior, podemos ver la cara pulmonar derecha, que tiene que ver con la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior, mientras que la cara pulmonar izquierda tiene que ver principalmente con, como vemos aquí, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Y más hacia atrás, vemos en esta imagen que vamos a describir ahora, parte de lo que es la aurícula izquierda. Los otros dos elementos de la configuración externa corresponden en este caso entonces a la base y al vértice. La base es la parte más posterior, también se llama cara posterior del corazón, que es esta cara que vemos en esta imagen. Aquí para eso vamos a ubicar las venas pulmonares. Aquí tenemos las venas pulmonares derechas, las venas pulmonares izquierdas. Vamos a ubicar vena cava superior, vena cava inferior. Aquí vemos, uniendo las venas pulmonares derechas con la vena cava inferior, el surco interauricular. Y aquí vemos el surco coronario o atrio ventricular izquierdo. De esta forma, ubicando esos dos surcos y esos elementos venosos, podemos describir la cara posterior, donde vamos a ver que está formada hacia la derecha por por la aurícula derecha y hacia la izquierda por la aurícula izquierda, donde principalmente, obviamente, quien conforma esta base o cara posterior va a ser la aurícula izquierda, que aquí vemos en toda su extensión en la cara posterior. Aquí vemos la aurícula derecha, que también la veíamos aquí desde la vista inferior y también la veíamos desde la vista anterior. Vemos también por esta vista posterior, aquí parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, porque aquí podemos apreciar apenas el surco interventricular posterior, y por arriba de la aurícula izquierda vamos a ver las dos arterias pulmonares de izquierda y derecha, y por arriba de ellos ahí vemos a la arteria aorta. Y lo último que tenemos es el vértice, que en este caso corresponde a este sector del corazón, que es el ventrículo izquierdo. La parte más afinada va a corresponder entonces al vértice del corazón. Y en algunos casos, este sector que vemos aquí se lo conoce como cara superior. También se llama pediculada porque es el pedículo de alguna forma del corazón, porque vemos vasos que ingresan y egresan, donde vamos a poder ver la vena cava superior, la arteria aorta, la arteria pulmonar, y posterior a ellas vemos ahí en este caso las venas pulmonares izquierdas. También veríamos, si retiramos los elementos arteriales, las venas pulmonares derechas. Entonces, a todo este sector se lo suele llamar cara superior o cara pediculada. Bien. Y aquí tenemos entonces dos imágenes de las caras pulmonares, la cara pulmonar derecha y la cara pulmonar izquierda, que tienen que ver en este caso con, obviamente, la relación con los pulmones, como habíamos mencionado cuando hablamos de las caras mediastínicas de los pulmones. Aquí vemos la vista desde la derecha, donde para ubicarnos en algunas referencias, vamos a ver aquí la vena cava superior,
Vemos aquí la vena cava inferior. Por lo tanto, aquí tenemos aurícula derecha. Y este elemento que vemos aquí corresponde a la cavidad, esa pequeña cavidad accesoria que yo les mencionaba, que es la orejuela derecha. Aquí vemos el surco coronario o atrio ventricular derecho. Por lo tanto, más hacia la derecha y un poco más anterior, lo que estamos visualizando ahí es la cavidad que denominábamos ventrículo derecho. Aquí vemos, siguiendo desde la vena cava superior hacia la izquierda, la porción ascendente de la aorta. Podemos seguir aquí el callado y la porción descendente torácica. Aquí vemos el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y también lo que podemos ver aquí es la arteria pulmonar, en este caso el tronco pulmonar, y si nos vamos por detrás de la vena cava superior, aquí podemos ver a la arteria pulmonar derecha y por debajo de ella a las venas pulmonares también derechas. Bien. Y en la otra imagen tenemos la cara opuesta, que es la cara pulmonar izquierda. En este caso, lo que vamos a poder visualizar va a ser el tronco, en la parte superior el tronco pulmonar, la arteria pulmonar izquierda, pasando por debajo del callado aórtico, vemos la arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Si nos vamos más a la derecha, vemos la porción ascendente de la aorta, el callado y la porción descendente torácica. Nuevamente vemos las tres ramas del callado, en este caso tronco arterial brachiocefálico, siempre más a la derecha, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Y volviendo ahora a las arterias pulmonares, por debajo vamos a poder visualizar. Aquí vemos la aurícula izquierda, vemos las venas pulmonares izquierdas, la orejuela. Aquí vemos la zona del surco coronario o atrio ventricular izquierdo. Y finalmente lo que podemos ver, también bastante amplio, es el ventrículo izquierdo. Entonces ahí tendremos descriptas un poquito mejor desde las dos caras pulmonares, derecha e izquierda. ¿Vamos bien? Perdón que les pregunte tanto. No se me duerme. Bien. Entonces, lo que hablábamos recién corresponde todo a configuración externa. Principalmente lo que hicimos foco es en qué cavidades estamos viendo desde la parte más externa, obviamente, del corazón. Y mencionamos los elementos vasculares que vemos que emergen y llegan al corazón y los surcos que podemos identificar, además de las cavidades, como les mencionaba. Dentro de lo que es la siguiente configuración, que es la configuración interna, algo ya estuvimos mencionando antes, que tiene que ver con las cavidades, donde vamos a presentar en el corazón aurículas o atrios, que son las cavidades donde llega la sangre, y ventrículos, que son las cavidades a través de las cuales se eyecta la sangre. Desde la configuración interna, la principal diferencia entre estas cavidades es el grosor de sus paredes, es la cantidad de tejido miocárdico que van a presentar, donde las aurículas son mucho más delgadas y los ventrículos mucho más gruesos, en un espectro que va desde los 4 o 5 milímetros para el ventrículo izquierdo a los 10-12 para el ventrículo izquierdo, donde ahí se ve la mayor diferencia entre las paredes de también ambos ventrículos. En este caso, también lo que son las paredes de las aurículas son paredes más lisas,
mientras que las paredes de los ventrículos van a presentar ciertos músculos, ciertos engrosamientos dentro de las paredes que son lo que vemos aquí y se conocen como pilares. Esos pilares que presentan la configuración interna de los ventrículos se pueden dividir en 3 órdenes. Los pilares de primer orden, de segundo y de tercer orden. A los de primer orden se los conoce como músculos papilares, que son estos que vemos aquí, a nivel del ventrículo derecho, y también los vemos, aquí también los vemos en el ventrículo derecho, y también los vemos en el ventrículo izquierdo, donde tienen, por un lado, una fijación o una inserción a nivel de la pared propiamente del ventrículo, y un extremo libre, que ahora vamos a mencionar cuando hablemos de los orificios atrioventriculares, a qué se están uniendo esos extremos libres de estos músculos papilares o músculos de primer orden. Luego tenemos los músculos que se llaman de segundo orden, donde vamos a dibujarlos porque en el esquemita no se llega a ver. Vamos a dibujarlos en azul para que se distingan. Esos músculos de segundo orden se los conoce también como trabéculas. Y lo que hacen es formar un puente. Van a ir de un punto de la pared ventricular a otro punto de la pared ventricular. Y van a formar puentecitos, donde si yo tuviera un corazón, vivo hoy en directo un corazón cadavérico, y una pinza o algo, yo podría pasar esa pinza a través de ese espacio que queda en el puentecito. O sea, por debajo del puentecito yo podría pasar el extremo de una pinza o lo que fuere, es decir, que los puedo despegar. Esos son los pilares de segundo orden, que también los podemos llamar trabéculas. Y el último de los pilares son los de tercer orden, que en este caso son engrosamientos donde van a estar pegados a la pared ventricular. En este caso, entonces, la diferencia va a ser que si yo quiero pasar la pinza por debajo de ese pilar de tercer orden, no voy a poder, porque están bien pegados a la pared ventricular. Esos son los de tercer orden. Los de segundo orden forman el puente, y los de primer orden son mucho más grandes y tienen un extremo libre. Como diferencia entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, la aurícula derecha que vemos aquí, nosotros en este caso vemos entonces la aurícula derecha en esta pared que podemos visualizar, que es la pared externa de la aurícula derecha, no va a ser tan lisa, sino que va a tener la presencia de músculos que se denominan pectíneos, que son en este caso músculos de tercer orden, pilares de tercer orden, como los que describimos antes a nivel ventricular, pero en este caso, como la excepción que confirma la regla, presentes a nivel de la aurícula derecha. Luego tenemos entre las aurículas el tabique interauricular, y entre los ventrículos el tabique interventricular. Vamos a seguir igualmente el orden de la diapositiva. Vamos a borrar eso. En cuanto a los orificios que presenta la configuración interna del corazón, vamos a tener que describir 2 tipos de orificios. Por un lado, los que denominamos atrioventriculares o auriculoventriculares, donde vamos a tener uno derecho y otro izquierdo, y los orificios vasculares. Los atrios ventriculares son los que van a permitir el pasaje de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Por lo tanto, vamos a tener un orificio atrioventricular derecho y uno atrioventricular izquierdo. Estos orificios, aquí tenemos el atrioventricular derecho, y en la imagen de abajo podemos ver el atrioventricular derecho, y también vemos aquí el atrioventricular izquierdo. Esos orificios que comunican tienen un solo sentido, es decir, que el sentido es de aurícula a ventrículo para la sangre. Por diferencia de presión, cuando se llena el ventrículo, podría pasar, como la aurícula se vació, querer pasar la sangre del ventrículo a la aurícula, pero eso no es lo
lo fisiológico. Entonces, para nuestro beneficio, estos orificios atrioventriculares presentan unas válvulas que están conformadas por valvas, que es este elemento blanquecino que vemos aquí. Estas de aquí son las válvulas conformadas por valvas que forman parte de los orificios atrioventriculares. En el caso del orificio atrioventricular derecho, esa válvula atrioventricular se denomina tricúspide, porque está formada por tres valvas, como si fuera una puerta, esas vaivén con tres hojas. Y el orificio atrioventricular izquierdo se denomina válvula bicúspide, a la válvula que lo acompaña, porque tiene dos válvulas. Se llama bicúspide o mitral también el otro nombre. En este caso es como si fuera una puerta vaivén con dos hojas nada más. Esas valvas que conforman estas válvulas presentan en sus extremos estas cuerdas que vemos aquí, que se llaman cuerdas tendinosas, que se van a estar uniendo a esos músculos papilares de primer orden que yo les mencionaba antes, que están en los ventrículos. ¿Se acuerdan que tenían? Vamos a usar este ejemplo que está más despejado. Aquí tenemos un músculo papilar, que son los músculos de primer orden, están unidos a la pared ventricular y tienen un extremo libre. En esos extremos libres, en esos bordes libres, se insertan las cuerdas tendinosas que van a estar unidas a la valva, a cada una de las valvas que forman las válvulas auriculoventriculares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo y por diferencia de presión quiere volver a la aurícula, estas válvulas se cierran la puerta entre aurícula y ventrículo, impidiendo que la sangre retorne a las aurículas. ¿Para qué las cuerdas tendinosas? Uniendo a las valvas, porque si solamente fueran las valvas, sin ninguna fijación a los ventrículos, la sangre, por la fuerza que lleva, podría arrastrar las valvas hacia adentro de la aurícula y volver a pasar. Pero como están fijas a estos músculos papilares, se evita que vuelvan, le generan una tensión que cierran en forma hermética la comunicación entre aurículas y ventrículos, impidiendo que la sangre retorne a la cavidad auricular. Cuando esto falla es donde se puede producir los reflujos a las cavidades auriculares. Entonces, dentro de los orificios atrioventriculares tenemos las válvulas, que van a estar conformadas por valvas, que en el caso de el orificio atrioventricular derecho son tres, por eso se llama válvula tricúspide, y en el caso del orificio atrioventricular derecho son dos, por eso se llama válvula bicúspide o mitral. Y luego tenemos los orificios vasculares, donde tenemos, por ejemplo, los orificios de la vena cava superior, de la vena cava inferior, los orificios de las venas pulmonares. También hay un pequeño orificio que corresponde a la vascularización propia del corazón, que es el orificio del seno coronario, que vamos a ver después. Y tenemos los dos orificios arteriales, que son el de la arteria pulmonar y, aquí lo vemos mejor, el de la arteria aorta. Estos orificios vasculares, en algunos casos, presentan válvulas. Por ejemplo, a nivel de la vena cava inferior va a presentar una válvula solita, con una valva sola, que es lo que va a impedir que cuando la sangre llega a la aurícula derecha, por gravedad quiera volver hacia abajo. Y obviamente las arterias pulmonar y aorta también van a presentar valvas, que en este caso en ambos casos están conformadas por tres valvas que se denominan sigmoides o semilunares, que tienen, como vemos acá, una forma como de bolsitas, donde cuando la sangre es eyectada del ventrículo, vamos a usar la arteria pulmonar de ejemplo, la sangre es eyectada del ventrículo derecho a la arteria pulmonar,
y otra vez la sangre quiere volver por diferencia de presión, cuando quiere volver, estas bolsitas, estas valvas que tienen esa forma de bolsitas, se llenan y cierran el paso. Entonces no dejan que la sangre retorne al corazón, a la cavidad ventricular, desde las arterias, ya sea pulmonar como aorta. Entonces también tienen una función muy importante en esto de mantener la dirección de la circulación. Por un lado, las válvulas de los orificios atrioventriculares y por otro, las válvulas de los orificios vasculares arteriales, sin desmerecer a la válvula que presenta la vena cava inferior, que en este caso tiene un nombre propio que es válvula de Eustaquio. Entonces, hablamos de las cavidades, mencionamos los orificios y las particularidades que presentan, y luego tenemos los tabiques, donde vamos a ver tabiques, un tabique interauricular y un tabique interventricular. El tabique interauricular va a estar ubicado aproximadamente a esta altura, aquí en la imagen no se aprecia bien, pero va a estar dividiendo aurícula derecha de aurícula izquierda. Tiene en esta conformación una zona media central que se denomina fosa oval, que tiene una forma ovalada. Esa zona es débil y alrededor es más engrosada. Esa fosa oval es, en la vida neonatal, una válvula que permite una comunicación entre las aurículas, pero obviamente esa comunicación entre las aurículas, en lo que es alrededor del nacimiento, se tiene que cerrar, que se cierra nuevamente por una diferencia de presión entre ambas aurículas a grandes rasgos. Y entonces cuando se cierra, termina de sellarse luego por mismo desarrollo del corazón. Esa fosa oval es la zona débil, la zona que está alrededor del tabique interauricular es la zona más engrosada. Y la zona que recubre, yo hago el dibujito en la fosa oval, supongamos, y el resto de la pared del tabique interauricular. Alrededor de esa fosa oval, en la parte sobre todo superior, hay una zona más engrosada que se denomina anillo de Vieussens, como accidentes más característicos dentro de lo que es la configuración interna. Y el otro tabique que tenemos es el tabique interventricular, que aquí se lo podemos ver bastante bien, que separa ventrículo derecho de ventrículo izquierdo, y va a tener dos porciones. Una porción primera, que se llama porción membranosa, más finita, y luego la porción muscular que vemos aquí, mucho más marcada, que va a estar dividiendo y más grande, de mayor longitud, que va a estar separando entonces ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Obviamente la zona de mayor debilidad es la primera, la zona membranosa. Perdón. Aquí en este caso tenemos dos imágenes de la configuración interna. Vemos aquí la aurícula izquierda, la zona del orificio atrioventricular izquierdo. Estos son los músculos papilares, los pilares esos de primer orden que yo les mencionaba, con su extremo libre y las cuerdas tendinosas insertadas y asociadas a las valvas de la válvula bicúspide o mitral. Y aquí podemos ver, en este caso, esos músculos que son los pilares de segundo orden, los que forman los puentecitos, y los que vemos aquí un poco más insertados dentro de lo que es la misma pared ventricular, que serían los de tercer orden. Y aquí vemos, simplemente para ver la diferencia entre ventrículo derecho con el miocardio más delgado y ventrículo izquierdo mucho más voluminoso. Y aquí la zona del tabique. En cuanto a las relaciones del corazón, obviamente un poco las estuvimos mencionando cuando hablábamos de las caras del corazón. La cara
pulmonar derecha se va a estar relacionando con pulmón derecho, principalmente con lo que es lóbulo medio y lóbulo superior. Esto es principalmente lo que corresponde a la aurícula derecha. La cara pulmonar izquierda, que corresponde principalmente al ventrículo izquierdo y hacia atrás a la aurícula izquierda, va a estar relacionándose con el pulmón izquierdo, aquí principalmente con el lóbulo superior. La cara inferior se va a estar relacionando con el diafragma que vemos aquí. Ahí podemos ver la cúpula derecha más alta con respecto a la izquierda. Y a través del diafragma se va a estar relacionando con el hígado. Hacia adelante, aquí no lo vemos, pero vas a tener contacto directo con el esternón y hacia los lados con los cartílagos costales. Y en pacientes pediátricos va a estar relacionado con el timo, que es una glándula, como les mencionaba antes, correspondiente al sistema endocrino. Y en la cara posterior, o sea, si sacamos el corazón, vamos a ver los elementos en la siguiente imagen con los que se relaciona la cara posterior. Aquí podemos ver hacia la izquierda la arteria aorta descendente, la porción torácica. Aquí vemos la tráquea, los bronquios fuentes, el esófago que va a seguir descendiendo más a la derecha con respecto a la arteria aorta. Estos dos elementos principalmente, la arteria aorta descendente y el esófago, se van a estar relacionando con la aurícula izquierda. Ahí vemos las arterias intercostales. Siguiendo al esófago, a ver si aquí no se ve, así que lo dejo aquí. Siguiendo al esófago vamos a tener también los nervios vagos, que van a ser una relación un poco más fina, pero como está asociado al esófago, se va a estar relacionando con la cara posterior del corazón. Y en este caso, parte del sistema venoso, vamos a ver que se relaciona con las venas hemiácigos, inferior y superior, con la vena ácigos mayor, que aquí la vemos ascendiendo, recibiendo las dos hemiácigos, y desembocando a nivel, como vemos ahí, de la vena cava superior. Y más posterior, en la línea media, aquí vemos este elemento, vamos a hacerlo en sentido hacia arriba, que se llama conducto torácico, que es parte del sistema linfático, y hacia los laterales, un poco más a distancia, aquí vemos la cadena simpática laterovertebral torácica a un lado y al otro, con los que también puede relacionarse. En la imagen que tenemos aquí, aprovecho para marcárselos, se ve descendiendo por delante de los pedículos pulmonares y en relación a las caras pulmonares del corazón, a los nervios frénicos. La irrigación del corazón va a estar dada, en este caso, por dos arterias principales, que son las arterias que se denominan coronarias. En este caso tenemos una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. Nosotros aquí tenemos una vista de frente, por acá, del corazón, donde podemos ver, como para ubicarnos un poquito, la vena cava superior. A la izquierda encontramos la arteria aorta, donde podemos ver la parte ascendente y el callado, y más a la izquierda aquí vemos el tronco de la arteria pulmonar. Por debajo se va a meter, por debajo del callado se va a meter la arteria pulmonar derecha, y hacia el otro lado vamos a tener la arteria pulmonar izquierda. Como vemos, en la zona que corresponde a la porción ascendente, bien en la parte proximal, o sea, apenas se origina, vamos a tener el origen de las dos arterias coronarias. Se originan en lo que se llaman los senos de Valsalva, pero aquí lo que vamos a focalizar es que es justo en la parte más proximal de la arteria aorta, en la porción ascendente. Por eso se dice que el corazón es un órgano egoísta, porque las primeras ramas que da para irrigar un órgano es para él, y después en los demás. ¿Sí? Lo primero que hace es vascularizarse él, proveerse de sangre oxigenada para él. Entonces, aquí vemos, en este caso, la arteria coronaria derecha, y aquí vemos la arteria coronaria izquierda, que es este trayecto cortito que podemos ver aquí. Dentro de estas dos arterias, la primera que vamos a mencionar un poco es la arteria coronaria izquierda. La vemos
aquí se va a meter, va a dirigirse, perdón, hacia la izquierda, y tiene un trayecto muy corto, y enseguida se divide en sus dos ramas terminales. Una que se va a dirigir hacia adelante, que es esta arteria que vemos aquí, que es la arteria interventricular anterior, también la pueden encontrar como descendente anterior, y el nombre les está diciendo dónde se va a estar transcurriendo. Va a estar transcurriendo por lo que es el surco interventricular anterior. Es decir que cuando lo vemos desde la configuración externa, cuando vemos esta arteria interventricular anterior, nos va a permitir de algún modo distinguir hacia la derecha ventrículo derecho y hacia la izquierda ventrículo izquierdo. Esta arteria interventricular anterior va a estar dando ramas, como vemos aquí, para los ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Son las ramitas cortitas que podemos ver ahí en rojo. Las ramas que hemos pintadas en amarillo son las ramas interventriculares que se van a estar metiendo dentro de la porción muscular del tabique interventricular. Y aquí vemos también una rama para el ventrículo izquierdo. La otra rama que vamos a tener es la arteria circunfleja, que en este caso la arteria circunfleja va a estar transcurriendo por un surco que se denomina surco coronario, la porción izquierda, y también lo podemos llamar surco auriculoventricular izquierdo. La vemos aquí, y en este caso esta arteria circunfleja. Hola, Cari, ¿cómo va? Que se va a estar transcurriendo por ese surco coronario o surco interventricular izquierdo, va a dar, como vemos aquí, una rama que se denomina marginal izquierda porque va a transcurrir por el borde izquierdo del corazón. También va a dar ramas auriculares, que en este caso son para la aurícula izquierda, ramas ventriculares, que son principalmente para el ventrículo izquierdo, y luego se va a dirigir hacia atrás, más a la cara posterior e inferior, siempre ubicada, esta ramita que vemos aquí, que es lo que continúa a la arteria circunfleja, entre lo que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Una aclaración, porque quizás es un poco a veces confuso en cuanto a la nomenclatura, no hay problema. A Karina le respondí. Cuando les habla en la bibliografía de surco coronario, les va a mencionar que tiene una porción izquierda y una porción derecha. Surco coronario hace referencia a surcos auriculoventriculares. Entonces, uno de los surcos auriculoventriculares es el izquierdo, que es el que vemos aquí, si seguimos el trayecto de la arteria circunfleja. Por eso también lo podemos llamar surco auriculoventricular izquierdo, porque separa aurícula izquierda de ventrículo izquierdo. Que es entonces, en ese caso, por donde va a estar transcurriendo la arteria circunfleja. Que entonces, como les mencionaba, para hacer un recuento de lo que son los territorios de irrigación de estas dos arterias que vemos aquí, la arteria interventricular anterior se va a encargar principalmente de vascularizar ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Aquí la vemos, entonces, como dijimos antes, transcurrir por el surco interventricular anterior, llega a la punta del corazón y pasa a la cara inferior, donde se va a ubicar también en el surco interventricular, pero en este caso es el que se denomina posterior. Y por otro lado, la arteria circunfleja va a ubicarse en el surco coronario o aurículo ventricular izquierdo y va a estar vascularizando ventrículo izquierdo y aurícula izquierda principalmente. La otra arteria que tenemos es la arteria coronaria derecha, que es la que vemos aquí. En este caso, esta arteria coronaria derecha va a estar transcurriendo en primer lugar, la primera porción que vemos aquí, por el surco coronario, pero en este caso la porción derecha del surco coronario, por lo tanto también lo podemos llamar aurículo ventricular derecho. Va a transcurrir por ese surco aurículo ventricular derecho, que nos va a permitir distinguir en este caso aurícula derecha de ventrículo derecho. Cuando llega a la parte más inferior, va a ubicarse en la cara inferior del corazón,
y va a transcurrir luego por el surco interventricular posterior, que es el que vemos a esta altura. Cuando se ubica en ese surco interventricular posterior, la arteria coronaria derecha cambia de nombre y pasa a llamarse justamente arteria interventricular posterior, que sería su rama terminal. Pero es toda siempre una sola arteria, una continuación de la coronaria derecha en este caso. Como vemos, las ramas que va a estar dando principalmente van a ser para la aurícula derecha, para el ventrículo derecho, da una arteria que se denomina marginal derecha, que es la que va a estar rodeando en este caso el borde derecho del corazón, la parte más anterior. Luego se va a estar ubicando, como dijimos, en el surco interventricular posterior, y de esta forma también va a proveer de vascularización al ventrículo izquierdo. Aquí vemos también una arteria que se denomina del cono arterioso, que va a estar vascularizando la zona de origen tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta. Volviendo entonces y haciendo un recuento de las cavidades que irriga la arteria coronaria derecha, vamos a tener aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. En la parte inferior puede dar también algunas ramitas hacia la aurícula izquierda, pero en este caso son más accesorias. Entonces, aquí en cuanto tiene que ver con la vascularización del corazón, te dan en cuenta principalmente qué cavidades van a estar vascularizando estas arterias coronarias. La izquierda a través de sus dos ramas terminales y la derecha, ya sea por ella misma o su rama terminal, que como dijimos era la interventricular posterior. En cuanto a al drenaje venoso, vamos a ver que dentro de lo que es la irrigación del corazón tenemos dos tipos de venas, las principales y otro grupo que son más accesorias, que comprenden venas pequeñas y venas cardíacas mínimas. Obviamente las más importantes van a ser las principales, donde aquí vamos a tener una vena cardíaca magna, que en cuanto al recorrido, vamos a ubicarla en primer lugar en la cara anterior que tenemos aquí. Va a comenzar como como vena interventricular anterior, transcurriendo por el surco interventricular anterior, luego va a dirigirse hacia atrás y va a seguir, va a acompañar en el recorrido a la arteria circunfleja, que la rama, la vemos aquí, la arteria circunfleja, rama de la arteria coronaria izquierda. Entonces, tenemos vena interventricular anterior, luego cuando empieza a acompañar a la arteria circunfleja, cambia de nombre esa vena interventricular anterior y pasa a llamarse ahí vena cardíaca magna. Y va a transcurrir ahora por el surco coronario izquierdo, o como dijimos antes, surco auriculoventricular izquierdo, que lo podemos ver aquí en esta vista más inferior y posterior del corazón, donde vemos aurícula izquierda, aquí vemos la aurícula derecha, aquí vemos ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Esta es la parte que corresponde al surco coronario, la porción izquierda, o surco interventricular, perdón, auriculoventricular izquierdo, y aquí tenemos entonces la vena cardíaca magna, que cuando está por acercarse a su desembocadura, se dilata y forma lo que llamamos seno coronario, que es la porción dilatada que vemos aquí. A través del seno coronario, finalmente todo el drenaje venoso principal del corazón va a llegar a la aurícula derecha, donde aquí tenemos la desembocadura entonces del seno coronario, un poco más a la izquierda con respecto a lo que es esta vena que observamos ahí, que es la vena cava inferior. Por eso es que dentro de lo que es la aurícula derecha, más allá de que nosotros siempre estuvimos hablando de que desembocan las dos venas cavas, también desemboca el seno coronario, que es el drenaje venoso
del corazón, ¿sí? Es, digamos, el tercer elemento venoso importante, aunque más pequeño, que desemboca en la aurícula derecha. Aquí en este caso vemos una vena interventricular posterior, que está también drenando aquí a nivel del ventrículo izquierdo. Podemos encontrar una vena marginal izquierda, que veríamos una vena marginal derecha. Todas ellas van a ser afluentes a esa vena cardíaca magna o al seno coronario, para terminar de cerrar todo el drenaje venoso principal del corazón. Las otras venas que tenemos aquí las tenemos agrupadas como venas pequeñas y venas cardíacas mínimas. En este caso, estas venas son muy pequeñitas y pueden desembocar ya sea directamente en las cavidades del corazón, o sea, no desembocan en una vena más grande, sino que como que perforan las paredes miocárdicas y desembocan directamente en las cavidades cardíacas, como pueden ser venas atriales derechas, atriales izquierdas, ventriculares derechas y ventriculares izquierdas. Hay otras venas más pequeñitas también, venas mínimas, que desembocan a nivel principalmente de lo que es la aurícula derecha. Y otras venas, como vemos aquí, una vena cardíaca media, que desemboca también, en este caso, a nivel del seno coronario. Entonces, en este caso, las venas pequeñas y las venas cardíacas mínimas, como la vena cardíaca media que veíamos en esta imagen, perdón, vena cardíaca menor y vena cardíaca media que tenemos en esta zona, esas dos venas cardíacas mínimas desembocan en el seno coronario, mientras que las venas pequeñas son las que atraviesan las paredes del corazón y desembocan directamente en las cavidades, donde en la cavidad que mayor cantidad de venas pequeñas tiene va a ser la aurícula derecha. En este caso, en cuanto a lo que es el drenaje venoso del corazón, sepan principalmente cómo se va a ir formando la vía venosa principal, donde mencionamos que comienza como vena interventricular anterior, luego continúa como vena cardíaca magna y finalmente lo que vemos aquí, el seno coronario, que desemboca a nivel, como dijimos, de la aurícula derecha. Hasta acá más o menos vamos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. El otro tema que tenemos en cuanto al corazón es la inervación. Aquí la aclaración que tenemos que hacer con respecto a este órgano, a diferencia de los demás, es que el corazón va a tener una inervación extrínseca que viene desde afuera, que son los nervios más periféricos, y una inervación intrínseca, que es propia de unas células especializadas que tiene el miocardio, donde lo que le permite al corazón es una capacidad de automatismo. Esto quiere decir que puede generar su propio impulso. Es decir, que si nosotros cortamos la inervación extrínseca del corazón y vemos el corazón sin esa inervación extrínseca, el corazón puede latir solo, porque tiene unas células miocárdicas especializadas que tienen la capacidad de generar el impulso eléctrico y permitir que el corazón se contraiga. Entonces, por eso la aclaración entre quiénes van a componer la inervación extrínseca y quiénes componen el sistema de inervación intrínseca, que se llama sistema cardionector. La inervación extrínseca va a estar dada por el sistema nervioso autónomo. Dentro de ese sistema nervioso autónomo, este se va a dividir en simpático y parasimpático, donde la parte simpática va a ser el que promueva el aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, y el parasimpático es el que promueve el descenso de la frecuencia cardíaca. La inervación simpática va a estar a cargo de nervios cardíacos que provienen de la cadena simpática laterovertebral, en este caso principalmente de los ganglios cervicales y de los ganglios torácicos hasta el quinto
nivel de ganglios torácicos. Todos esos ganglios torácicos entonces son los que, y cervicales, perdón, de la cadena simpática laterovertebral, son los que le van a proveer filetes nerviosos simpáticos que lo que van a ayudar es a aumentar la frecuencia cardíaca. Con lo que aumenta también el volumen minuto, aumenta más la vascularización de todo el cuerpo en general, porque el corazón bombea más sangre por minuto. Y la otra porción de la inervación extrínseca va a estar a cargo del sistema nervioso parasimpático. Y aquí el que va a estar aportando la inervación va a ser el nervio vago, tanto el nervio vago derecho como el nervio vago izquierdo, ¿sí? Vago o neumogástrico es lo mismo, que son los que vemos, en este caso ahí, descendiendo de un lado y del otro aquí en la imagen. Atrás, aquí vemos el amarillo más clarito, los ganglios simpáticos, cervicales, aquí vemos torácicos, que son los que van a estar proveyendo de la inervación simpática. Entonces, extrínseco, sistema nervioso autónomo, simpático, cadena simpática laterovertebral, cervical, hasta el quinto ganglio torácico, y la inervación parasimpática, nervios vagos, tanto derecho como izquierdo. Y el sistema cardionector, o la inervación intrínseca, va a estar compuesta por una serie de impulsores que van a estar transmitiendo el impulso eléctrico a través del corazón, donde vamos a tener, en este caso, un primer punto de origen que va a estar ubicado dentro de lo que es la aurícula derecha. Aquí nosotros tenemos un gráfico de lo que sería el corazón. Aquí vemos vena cava superior, vena cava inferior, la arteria aorta, la arteria pulmonar con su división en pulmonar, arteria pulmonar derecha e izquierda, y dentro de las cavidades aquí podemos ver aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Bien, entonces dentro de lo que es la aurícula derecha, vamos a comenzar ahí a describir la primera estructura que participa de este sistema cardionector. Este va a ser un nódulo que se denomina nódulo sinusal. También lo pueden encontrar como nódulo de Katie Flag. Yo prefiero el nombre común para no hacer lío con los nombres propios. Este nódulo sinusal, que se encuentra ubicado a nivel de la vena cava superior, más a la derecha y un poco por delante de la misma, es el primer lugar donde se va a desencadenar el impulso cardíaco. Se dice que es el marcapaso del corazón, porque es el que marca la frecuencia cardíaca. Aquí comienza entonces el primer lugar donde sale el impulso eléctrico intrínseco. Desde aquí, el impulso se va a dirigir hacia un segundo nódulo que se ubica también en la aurícula derecha, pero más inferior, un poco por debajo de esa estructura que hemos descrito en la pared interauricular de la aurícula derecha, que era la fosa oval. Por debajo de esa fosa oval hay un triángulo que se denomina triángulo de Koch. Aquí simplemente vamos a dejar el nombre de la zona topográfica. En ese triángulo de Koch está ubicado este nódulo auriculoventricular. Se describen o se solían describir como conexiones para transmitir ese impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, una serie de haces, que son los que están representados aquí en amarillo, que son haces internodales. 3 que transcurren por la aurícula derecha y uno que se dirige hacia la aurícula izquierda. Ahora se describen como transmisores de ese impulso eléctrico desde un nódulo, digo bien, hacia el otro, como simplemente las fibras miocárdicas clásicas y no las especializadas, pero en su momento se describían haces internodales para transmitir ese impulso eléctrico desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Así que aquí tendríamos entonces esos haces internodales o esos sectores
por donde va a estar transcurriendo el impulso eléctrico desde el nódulo sinusal al aurículo ventricular. De ese nódulo aurículo ventricular, que también tiene una pequeña función de marcapasos, es decir, que si el nódulo sinusal no funciona, el nódulo aurículo ventricular es quien puede marcar la frecuencia cardíaca, va a originarse para seguir la transmisión del impulso intrínseco, unas que se denomina haz de His, o también lo pueden encontrar como fascículo auriculoventricular o atrio ventricular, que es esta primera porción que vemos aquí. Este haz de His se va a estar ubicando a nivel del tabique interventricular en la porción membranosa, que es la primera porción de este tabique interventricular. Cuando este haz de His llega a la porción muscular del tabique interventricular, se divide en dos ramas, o es el lugar aproximadamente donde ese haz se divide en dos ramas. Una rama izquierda, que se distribuye dentro del ventrículo izquierdo, y una rama derecha, que se distribuye dentro del ventrículo derecho, y una rama izquierda que se distribuye dentro de lo que es el ventrículo izquierdo. Ahora sí. Entonces, ahí tenemos el haz de His, pasando por la porción membranosa del tabique interventricular, y luego su división en rama derecha hacia el ventrículo derecho y rama izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y el último de los integrantes de este sistema cardionector son estas pequeñas fibras que vemos aquí, estos pequeños ramos, que se denominan ramos subendocárdicos o fibras de Purkinje, que también tienen la posibilidad de funcionar como marcadores de la frecuencia cardíaca. Obviamente, cuanto más lejos me voy del nódulo sinusal, menos es la frecuencia cardíaca que pueden manejar cada uno de estos sectores que pueden disparar también de alguna forma el impulso eléctrico por sí solos.